Hola chicos, hoy vamos a comenzar con la lección número 2, cómo fue el proceso de organización de Chile, de la República de Chile, perdón, y esta correspondería a la clase número 5. El objetivo de esta clase es que ustedes van a conocer el periodo conservador de la República, sus principales características y los objetivos fundamentales de la Constitución de 1833. El periodo de ensayos constitucionales. Luego de la renuncia de O'Higgins, comenzó un periodo llamado ensayos constitucionales, desde el año 1823 a 1830, que se caracterizó por el desafío de organización de la naciente república. ¿Qué grupos políticos surgieron en este periodo? En este periodo existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. La oposición de ideas impidió, lo que tuvo como consecuencia, la creación de varias constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo conservador en la Guerra Civil de 1829 a 1830. Grupos políticos. El primer grupo político que pueden observar en esta diapositiva es el Grupo Liberal, conformado por los pipiolos, que eran los que buscaban limitar el poder del presidente, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia. Otro grupo liberal de este periodo fueron los federalistas. Eran intelectuales y profesionales que proponían la autonomía de las provincias siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Grupos conservadores. Dentro del grupo conservador encontramos tres grupos políticos importantes. Primero encontramos a los pelucones, que buscaban mantener el orden social existente, creían que el presidente debía tener mucho poder y defendían la unión de la Iglesia y el Estado. Los grupos estanqueros eran grandes comerciantes que defendían la idea de un Estado fuerte que les permitieran hacer negocios. Y por último, los o'higginistas, que eran militares que deseaban el regreso de O'Higgins, ya que creían que el gobierno debía liderarlo un hombre fuerte. ¿Qué ideas y medidas caracterizaron el periodo conservador? Tras la batalla de Lircay, que puso fin a la Guerra Civil de 1829 a 1830, los conservadores llegaron al poder e instalaron un orden político acorde a sus ideas. Un gobierno fuerte y autoritario. Pero, ¿qué medidas tomaron los conservadores para organizar el Estado? O bien, ¿quién fue su principal representante? Los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto de la autoridad y la idea de orden que buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento de opositores y el control de la prensa. Fortalecieron el rol del presidente por sobre el Congreso y plasmaron ese sistema político en la Constitución de 1833. Primer gobierno conservador. José Joaquín Prieto desde el año 1831 a 1841. En el gobierno de José Prieto, las ideas de Diego Portales tienen un rol central. Dirige varios ministerios. Primero, se promulgó la Constitución del año 1833. Se produjo la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana durante los años 1836 a 1839. Se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Públicas. Se fundó la Escuela de Medicina y, por último, se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura. Segundo gobierno conservador de Manuel Bulnes, desde el año 1841 al año 1851. Se tomó posesión de Magallanes, se inició la colonización de Yanquihue y de Valdivia, se fundó la Universidad de Chile, se creó la Quinta Normal, se fundó la Escuela Normal de Preceptores y por último se fundó la Escuela de Artes y de Oficio.
Y el último gobierno conservador es el gobierno de Manuel Montt desde el año 1851 al año 1861. En este gobierno se produjo la creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua. Se promulgó el Código Civil, se dictó la Ley de Instrucción Primaria, se instaló el sistema de telégrafo eléctrico y se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas y de Bancos. Uno de los acontecimientos más importantes de este periodo fue la realización de la Constitución de 1833. Esta Constitución, inspirada en las ideas de Diego Portales, estableció una autoridad fuerte en donde el presidente tenía mucho poder en comparación al Congreso. También se estableció un sufragio censitario que dejaba de lado los sectores populares. ¿Cuáles son las características de esta Constitución? Esta Constitución estuvo vigente hasta el año 1924, por lo que es considerada como la de mayor duración en la historia del Estado de Chile. ¿Qué tipo de Estado establece? Establece que Chile es una república unitaria con un gobierno elegido por votación. Como también, ¿quiénes podían votar? Establece que pueden votar solo los chilenos mayores de 21 años si son casados y mayores de 25 años si son solteros, que sepan leer y escribir y que posean propiedades o una profesión. ¿Qué rol le daba a la Iglesia? Establece la religión católica como la religión oficial del Estado, excluyendo el ejercicio público de cualquier otra religión. El presidente podía nombrar a obispos y a párrocos. ¿Y cómo es el poder ejecutivo? Establece que el presidente administra el Estado y el jefe supremo de la nación. Puede remover autoridades políticas y militares y está encargado del orden público interior y la seguridad del exterior del Estado. Participa en la creación de las leyes y dirige las Fuerzas Armadas.